Muy bien. Espero que estos minutos nos hayan servido un poquito para retomar el aire después de la muy interesante y completa explicación de Clever, ¿no? De Dr. Clever Cárdenas. De manera que ahora vamos a pasar a esta segunda parte de nuestro seminario taller. Vamos a tratar de que también podamos interactuar un poco a nivel de esta otra temática, ¿no? Que les había planteado, ¿sí? Es fundamentalmente, ¿no? La corrección de estilo, como acostumbra llamarse, y algunos elementos de edición, ¿no? Que van a ser propiamente parte de la transición que quiero realizar en relación con la exposición precedente, es decir, la de Clever. La temática esta que quisiera desarrollar la voy a presentar en dos partes, ¿no? A ver, permítame. Sí, dos hasta tres. Pero vamos a abreviar un poco dado el tiempo, ¿no? Que ha transcurrido y bueno, el límite que nos hemos fijado. Pero quisiera yo plantearles esta exposición a partir de estos momentos, ¿no? Una mirada general, les decía, transicional sobre estos procesos editoriales, algo de la experiencia relativa a la Biblioteca del Bicentenario y algo que ya había mencionado Clever, las revistas académicas universitarias, ¿no? No vamos a ahondar mucho en eso porque ha sido amplia la explicación de Clever y bastante clara. Después vamos a dar una mirada a la casi artesanal tarea de corrección de los textos, ¿no? Artesanal digo en el sentido de la técnica que se utiliza, porque actualmente existen herramientas potentes, ¿no? Para impulsar y mejorar la técnica propiamente de la corrección de textos. Vamos a darle una miradita a algunos conceptos generales, a una metodología de igual forma general, porque vamos a ver que toda esta técnica aterriza, ¿no? En textos particulares y a las tareas y planificación propiamente involucradas con esta actividad, ¿no? Vamos a ver naturalmente también algunas herramientas de tipo clásico entre comillas, porque están disponibles en línea, lo vamos a analizar. Y finalmente el uso de nuevas tecnologías, es decir, herramientas informáticas, ¿no? Que también pueden facilitar o aportar, ¿no? A la tarea de corrección, que es una tarea esencialmente humana, es decir, los robots y todo aquello lo vamos a ver, la inteligencia artificial nos ayuda, los mismos procesadores de texto, pero ahí es muy necesaria, tal vez esencial, la validación, ¿sí? La comprensión que puede aportar sobre el texto y sobre su estructura y su forma, toda esa información que puede aportar un corrector en esta tarea. Vamos a ver en ese tránsito un par de actividades, ahí vamos a tratar de interactuar, de manera que procedo a la exposición y presentación de estos temas. Les reitero, en determinado momento de la exposición, nuestro auxiliar de investigación, Ángel Flores, va a pasar un formulario de asistencia de manera que puedan ustedes llenarlo y dejar constancia de su presencia y participación. Ok, vamos adelante. Avanzamos. Quisiera comentarles muy brevemente este aspecto, como les decía, de transición de los procesos editoriales, una experiencia relativamente reciente que mi persona tuvo con la editorial, bueno, es una casa editorial originalmente, actualmente está en proceso de transición a nivel de las instancias gubernamentales, pero es la Biblioteca del Bicentenario, ¿no? De Bolivia, que ustedes seguramente conocen en su
a partir de sus publicaciones. Saben que son una colección de 200 textos que se proyectan imprimir aún, sí, a pesar de haber pasado el bicentenario. Las últimas noticias que me han llegado es de que el proyecto continúa y que se buscaría completar esta colección, ¿no?, de 200 obras en conmemoración del pasado bicentenario, ¿no?, el año pasado en nuestro país. Y en esta experiencia, el proceso editorial llegó a ser muy completa, muy abarcadora, en el sentido de que esta diapositiva que ustedes están presenciando resume alrededor de 120 pasos a seguir para la publicación de un proyecto editorial. Nos reuníamos con los responsables de la época. Mi persona participó el año 2018 al 2020 y el editor general nos presentaba un detalle espectacular de cuántos aspectos había que considerar para editar uno de estos libros. Es decir, uno piensa que a veces es muy fácil llegar a la reimpresión o reedición de un texto, y uno se topa con que es un proceso extremadamente detallado, el cual obviamente no vamos a poder comentar por las razones de tiempo, pero podemos simplificar en esta diapositiva ilustrada por inteligencia artificial, ¿no? Vean, hay dos fases iniciales. Las obras son clásicas, estas se recuperan digitalmente, son obras impresas, a veces ya escasas, a veces no reimpresas o raras, de manera que hay que digitalizarlas, ¿sí? Se obtiene el texto bruto, y hay que empezar a editar ese texto, ¿sí? Ahí un pequeño apunte: es extremadamente interesante la dinámica entre lo impreso y lo digital. Textos raros, les decía, que pueden digitalizarse y al mismo tiempo, una vez que son editados y publicados en formato digital, pueden imprimirse nuevamente. Yo pienso una de las dinámicas que permite la sobrevivencia del libro en nuestros días, ¿no? Esta interacción digital-impreso, ¿no? En fin, bueno, lo primero que se hace es recuperar ese texto para diagnosticar si es viable o no. Eso es lo que se hacía en la Biblioteca del Bicentenario. Y además incluir un estudio introductorio, ¿no? Es decir, una explicación, un análisis previo por algún experto en la obra, ¿sí? Alguien que la haya estudiado y que nos permita conocerla de mejor manera. Es una de las características muy interesantes de esta colección. La tercera fase ya es la central. Aquí tal vez en esta diapositiva no está destacada, como lo vamos a hacer en los siguientes minutos, pero es la fase de edición, ¿sí? La edición, pero también una fase legal. Ustedes saben, son libros impresos, hay autores involucrados, autores que han fallecido, autores que dejaron este tipo de material, ¿no?, como legado, y hay que gestionar la parte legal también, es decir, los derechos de autor. Esa es una parte que se hace paralelamente, se hacía, ¿no?, paralelamente a este proceso de edición, que es el proceso central en el que nos vamos a extender hoy día un poco. ¿Sí? Se asigna un editor, es este editor el que procesa el cuerpo del documento y además coordina efectivamente muchos aspectos relacionados a el contenido y la forma, sobre todo, ¿no?, de los textos, ¿sí? Vamos a ampliar un poco más adelante sobre qué hace un corrector. Naturalmente es importante considerar la producción gráfica, ¿no? Es decir, el diseño gráfico, como se le conoce habitualmente en nuestro medio, de manera que todo el texto bruto en inicio, limpiado además de algunas impurezas que pueden haberse colado en la digitalización, ¿sí?, y luego editado, es decir, un documento de texto limpio, si se quiere, todo aquello va a ser diagramado, ¿no? Va a ser colocado ya por los expertos en diagramación, actualmente con todas las herramientas que existen, automatizadas o no,
en una forma agradable a la vista, ¿no? Es decir, una forma amigable con el lector. ¿Sí? Se diseña la tapa, se diseñan los interiores, es un aspecto también muy interesante que en muchos casos los editores también conocen o se han ido formando en la edición gráfica de los textos. ¿Sí? Diseño gráfico editorial. Luego vienen fases ya un poco más complejas cuando se tiene un diseño, ¿sí? Un texto diseñado, se lo revisa, porque los errores nunca están ausentes, quedan a veces hasta etapas finales, ¿no? De los textos, ¿no? Hay a veces pequeños descuidos o aspectos que no se han considerado que hay que revisar. Entonces, si bien hay una etapa de edición donde entran principalmente los correctores, lo vamos a ver a continuación, existe también una etapa de revisión de galeradas, es decir, de revisión de pruebas, una vez que de pruebas de diseño, digámosle así, que han sido elaboradas, ¿no? Esa es una parte. La siguiente es efectivamente la revisión de lo que se llama las galeradas, ¿no? Es decir, páginas que ya son de prueba, pero no del diseñador gráfico, sino de la imprenta. ¿Se dan cuenta? Una vez que ya contactamos los servicios de imprenta, los contratamos, etcétera, pues hay que considerar que estas empresas, ¿no? Estos servicios nos van a dar una especie de borrador de lo que ya sería la impresión final. Hay que revisar nuevamente ese documento para ver si es que no existen problemas, ¿no? A nivel de su diagramación, a nivel de sus gráficos, a nivel incluso de los colores que se utilizan, ¿no? Es un proceso muy detallado el que se realizaba en la Biblioteca del Bicentenario en este sentido. Es más, muchas veces yendo a los mismos talleres de la imprenta a verificar la calidad de los materiales, de los colores. Es todo un mundo, digamos, que se tiene también que conocer cuando se trabaja con este tipo de difusión, ¿no? La publicación impresa, quiero decir. Entonces, vean, sintetizando en pocos minutos un trabajo que a veces se extendía por un par de gestiones, se dan cuenta, habían libros que se programaban de manera interanual a partir de todo el detalle que se buscaba ofrecer al público lector, es decir, productos de calidad, por lo menos en esta etapa, ¿no? En la que me ha tocado participar en este proyecto nacional, ¿sí? Entonces, vean, es otro tipo de publicaciones, son publicaciones clásicas, no es tanto el ámbito académico, universitario con el que trabajamos, pero tiene que ver con la producción editorial y otros tipos de textos que se difunden en nuestro medio, ¿no? En este caso, textos impresos, pero también versiones digitales, ¿sí? Algunas de ellas que estaban disponibles hace poco. El proceso así sintetizado, bueno, yo lo había tratado de esquematizar en algún momento, el 2020, ¿sí? El proceso editorial de la Biblioteca del Bicentenario en estos pasos, ¿no? Donde efectivamente hay actores involucrados en cada tarea, ¿no? Hay un consejo editorial que define las obras a considerar, ¿no? Hay un representante jurídico que ve la viabilidad de los derechos de autor, por ejemplo. Existen encargados de digitalización de los textos, una tarea que a mí me parece bastante interesante porque tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el tratamiento de textos y tiene que ver con la corrección propiamente de estos, ¿no? Un cotejo con los iniciales. Además de eso tenemos la función del editor y corrector de estilo, de los diseñadores gráficos y obviamente personas que están coordinando, ¿no? De manera general todas estas tareas y todos estos aspectos que incluye un proyecto editorial. Lo curioso es que en el caso de la Biblioteca del Bicentenario, y tal vez a escala mínima o menor en otras publicaciones, el caso de las revistas académicas, no solamente existe un proyecto, sino son proyectos simultáneos los que se gestionan, es decir, los que se
dirigen para que se puedan imprimir. Hay varios libros que paralelamente avanzan, o existían en la Biblioteca del Bicentenario de esta forma, al menos una docena de libros que avanzaban en distintas etapas para su publicación. En el caso de las revistas académicas, si retomamos un poquito lo que veíamos con Kleber, ¿sí? Es similar, pero a nivel de los artículos. Comentarles que, claro, en el caso de la carrera de lingüística existe una de las publicaciones oficiales que es la revista RILTA, que, como ustedes saben, pues publica investigación relacionada a el ámbito de las ciencias del lenguaje o afines, ¿no? Ámbitos afines, ¿sí? Y existe un proceso de indexación al cual se está buscando llegar. Y en este proceso existen también varios artículos que tienen avances mayores o menores según su evaluación, por ejemplo, por pares ciegos, o según las revisiones que se han realizado, o incluso, como es el caso de la revista RILTA, algunos artículos que por X o Z motivo han quedado pendientes, ¿no?, para el siguiente número. Es el caso de nuestra revista. Existen artículos que, por ejemplo, son revisados ágilmente por los pares ciegos, hay otros que no tanto, ¿no? Entonces los plazos a veces son distintos para cada artículo. Esto haciendo una analogía con lo que les comentaba en la Biblioteca del Bicentenario. Existían libros con distintos plazos, aquí son artículos que tienen distintos plazos, pero se trata de cumplir lo que se ha planificado, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Lo hemos visto ya con mayor detalle en la exposición precedente. Un autor envía, los editores evalúan, el editor general, el responsable general, o bien el consejo editorial evalúa si es que es un artículo que cumple con las normas, ¿no? Luego se envía esta famosa revisión por pares, ¿sí?, donde el anonimato juega un papel importante, ¿no? Es importante que no se sepa quién revisa o quién es el productor del texto para que sea más objetiva la revisión, ¿no? Ustedes saben que siempre pueden existir pasiones entre profesionales y revisores o en el ámbito de las ciencias humanas, sociales, exactas, toda la gente que publica, pero la revisión por pares justamente garantiza que este sea un proceso más objetivo, más ecuánime, ¿no? Después de esa revisión, donde efectivamente pueden venir recomendaciones o no, si el texto se ajusta a lo que se ha pedido en las convocatorias, etcétera, viene una decisión editorial, ¿sí?, del comité editorial de la revista, del director, del editor, en realidad, de la revista, que va a considerar si las recomendaciones de los pares ciegos han sido tomadas en cuenta por los autores y finalmente se han incorporado al artículo original, ¿no? A partir de esa aceptación, una vez que se han incluido esas modificaciones, se pasa a la etapa de la revisión y corrección de estilo, ¿no? Es decir, una etapa crucial donde tenemos que dejar un texto limpio, un texto lo más limpio posible para que en la etapa siguiente las personas encargadas del maquetado y el diseño gráfico puedan darle forma ya al producto final que va a ser la revista, ¿no? No solamente, ¿no? Es decir, existen también otros aspectos ligados a lo que se mencionaba anteriormente, a la codificación, por ejemplo, de los autores y referencias bibliográficas, que también puede realizarse entre estas dos etapas. La etapa final es la publicación y difusión, ¿no?, de las revistas. Existen estos softwares como el OJS que mencionaba Kleber,
que nos permiten también tener una versión en línea, ¿no?, del producto final, y que nos permiten también tener o guiar el proceso que acabo de presentarles brevemente de manera sistemática, ¿sí? Es decir, todos estos pasos se tienen que cumplir para que en determinado momento, pues, la publicación sea oficializada, sea difundida y sea incluida, sobre todo en estas plataformas, ¿no?, de difusión. Vayamos avanzando. Habiendo hecho esa especie de transición y habiendo situado, ¿no?, la tarea de corrección de textos en este proceso, ¿sí? Es decir, ¿no?, una vez que un texto, en el caso de las revistas académicas, ¿no?, ha sido revisado por los pares ciegos, las recomendaciones de los pares ciegos han sido incorporadas, digamos, en el texto, en el artículo o ensayo que se quiere publicar. Lo que se hace es ya tener un texto consolidado, un documento consolidado, de manera que este sí pueda ser revisado, ¿no?, corregido por un personal técnico, ¿sí? Es curioso, ya me voy a detener un poco más en detalle para esta tarea, que a veces el trabajo del corrector, empecemos por el corrector de estilo, es decir, ya tomando en cuenta el aspecto personal, ¿no?, del técnico, del profesional o de la persona que conoce de letras, se puede considerar de la siguiente forma. Estaba revisando un pequeño texto denominado Cómo corregir sin ofender, de Pablo Valle, del 2001. Tiene un título, como les digo, muy sugerente, pero que nos deja ver que la tarea de corrección no está exenta de un contexto de relaciones humanas, ¿no? Es decir, los textos a veces tendemos a verlos como objetos fríos, objetos manipulables, a nuestra merced, pero no, están los autores, y es un aspecto muy interesante a considerar a partir de la experiencia. Finalmente, los textos llegan a ser expresiones muy internas, ¿no?, muy sensibles de los autores, por más científicas que sean. Es curioso. Es decir, corregir, de hecho, es una actividad que es delicada, ¿no? Uno se pone en una posición donde tiene más conocimiento que el otro y es más, puede definir lo que al otro le conviene más, digamos, en relación al texto. Vean ustedes cómo este señor Valle, Pablo Valle, define al corrector, ¿no? Esta definición la encuentra en un periódico argentino, es un autor argentino. El corrector es un buen hombre, dice, ¿no?, que muchas veces hace de víctima propiciatoria, es decir, de chivo expiatorio, ¿no?, o burro de carga, dice él, de los escritores. Es verdad, en la experiencia entiendo que muchos de los casos de corrección de estilo, es decir, de los errores que suelen aparecer en la publicación final, se los atribuye al corrector, ¿no? Entonces, bueno, el autor queda casi siempre impoluto, casi siempre impecable, pero es verdad que en el proceso pueden ocurrir muchas cosas. El problema es que siempre recae la responsabilidad en los correctores. De ahí que haya que tratar de tener un trabajo lo más prolijo posible. Es verdad que un corrector tiene que involucrarse realmente con la obra, con el autor también, y evitar todo tipo de problemas posteriores, ¿no?, para que no sea una víctima propiciatoria. Pero bueno, eso es una definición más expresiva, ¿no?, de lo que podría ser un corrector. Vean ustedes que un corrector más bien es alguien, lo dice también el propio Valle, alguien que dirige, ordena, enmienda y, ojo, perfecciona, pero eso es un término un poco polémico, perfecciona una obra de acuerdo con el que la ha producido. Tal vez en esta definición es un poco más importante la última parte,
de acuerdo con el que la ha producido. Es decir, les digo, la actividad de corrección nos pone en una posición de relativo poder frente al texto y al autor. Entonces, no hay que corregir sin considerar al que ha producido la obra, sea un artículo científico, sea un libro, sea un cuento, aquello que se está corrigiendo, pero me parece que este aspecto interpersonal de relaciones humanas finalmente es muy importante. De hecho, hay mecanismos, ¿no?, en la publicación académica donde se hace firmar documentos, más burocracia, ¿no?, para que el autor diga, sí, sí, estoy de acuerdo con esta corrección, punto. ¿Sí? Aquí tengo su firma. Pero lo mejor es entrar en un común acuerdo, en una comunión, ¿no?, con las enmiendas que se sugieren, ¿no?, al autor. Una definición más técnica es esta, ¿no? Es una persona con conocimientos técnicos, gramaticales y tipográficos que se ha encargado de preparar, es un término más amigable, de preparar los originales, los documentos originales para su composición, ¿no? Y en esta preparación lo importante es velar por el uso correcto del idioma, ¿sí? La pureza del idioma, dice Valles, ¿no? Pero bueno, el uso correcto, ¿no? El término más adecuado tal vez sea un revisor de originales, nos dice este autor. La corrección de estilo, pues va a ser esta operación que efectúa el corrector, ¿sí?, sobre un texto que incluye dos factores. Me llamaba la atención también este aspecto que incluye Valle, pero en la experiencia es verdad que no estamos ausentes de aquello. Dos factores, dice. Uno de fondo y otro de forma. Normalmente la tarea de corrección de texto se suele considerar como una tarea de forma y es lo que en general se hace, ¿no? Es decir, se corrige la gramática, ortografía, puntuación incluidas, ¿no? La gramática extendida a un ámbito textual. Vamos a ver un poquito de eso más adelante, pero también el fondo, pero no el contenido, no el mensaje que transmite el autor, sino más bien la coherencia, ¿sí?, la superestructura, la organización, el orden de aquello que está transmitiendo el autor. Ese es el fondo en realidad que hay que considerar. No hay que corregir las ideas que está presentando un autor, no hay que corregir su pensamiento, ¿no? Hay que corregir la organización en la que la presenta. El caso de los artículos académicos es claro. Mencionábamos ese orden con Clever, ¿no? El del IMRD, el de la introducción, los métodos, los resultados y la discusión, digamos, de un artículo científico. Un corrector puede poner orden en aquello que se le envía, ¿no? Es decir, esta parte me parece que corresponde al método, digamos, se puede incluir, pero no vas a cambiar las ideas o el método propiamente que ha planteado un autor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese aspecto de fondo en realidad no toca al contenido propiamente que intenta transmitir el autor, sino más bien a su organización. Un texto organizado es un texto más claro. Puede entenderse en ese sentido. En fin. ¿Cuál es el método que sugiere? Básicamente son tres cosas, ¿sí? Les digo, la corrección de estilo abarcaba hasta 120 pasos específicos, ¿no?, en la Biblioteca del Bicentenario, pero si tuviéramos que sintetizar, ¿sí?, podríamos llegar a estos tres aspectos que menciona este autor que les comentaba, ¿no?, Valles. Eliminar faltas, entiéndanse, gramaticales en general, de ortografía, puntuación, sintaxis, etc. Esclarecer párrafos oscuros. Esto tiene que ver sobre todo con la puntuación, ¿sí?, en muchos casos, pero también lo que acabo de mencionar, ¿no?, el orden de los aspectos en que aparecen. Mencionados los contenidos del texto. Sí, existe una noción de claridad lingüística que, si me permiten, está incluida en un manual que está en línea, muy aconsejable, que se puede revisar, ¿no? Es
relativamente reciente, es la guía del lenguaje claro y accesible de la RAE y la SALE, ¿no? Que incluye aspectos a nivel morfológico, sintáctico, semántico, relativos a la claridad de un texto. Por ejemplo, en el caso de, no sé, el ámbito semántico, evitar la ambigüedad, la vaguedad, la indeterminación en los textos, que son fenómenos muy específicos del ámbito semántico, la ambigüedad ante la polisemia, ¿no? O la indeterminación ante la falta de información, o la vaguedad ante la falta de límites, ¿no? Que pueden corresponder a un concepto. Son elementos lingüísticos que se pueden aplicar en la corrección de textos para aportar claridad, ¿no? A los párrafos, ¿no?, que estamos leyendo. La ortografía, lo propio, ¿no? La puntuación, lo conocemos, aporta también mucha más claridad a un texto, ¿sí? Una correcta puntuación. Hay que seguir en este sentido las normas que las principales instituciones involucradas, ¿no?, con la difusión y el cuidado de la lengua, pues nos ofrecen. Y este otro criterio, además de eliminar faltas, ¿no?, gramaticales, dar claridad a un texto, también es importante darle consistencia. Cuando un corrector está realizando esta labor, no es que un día se levante con un criterio para corregir, digamos, los 2 puntos o las comas, y al día siguiente utilice otro criterio, ¿no? Es decir, existe una norma general de la Real Academia, de instituciones además, y manuales de estilo, que sugieren usos adecuados de la puntuación o de, no sé, imaginen ustedes los sistemas de notación, ¿sí? Citaciones, por ejemplo, en los textos académicos, citaciones estilo APA y citaciones estilo Vancouver, digamos. No puedo hacer un día estilo APA, y al día siguiente el mismo texto con estilo Vancouver, ¿no? Entonces, la corrección tiene que dar uniformidad a los criterios que uno elige inicialmente. Son 3 pasos importantes, ¿no?, que de manera general podemos considerar para una corrección, ¿sí? No es lo único importante, también una buena corrección tiene que ver con su planificación, coordinación y además un cronograma, ¿no? Es decir, no hacemos una corrección durante 3 años, ¿no? Un texto de 15 páginas. Tratamos de establecer más bien un cronograma y además establecer las características de los textos que vamos a corregir. Les estoy compartiendo una plantilla Excel de ejemplo que puede plantearse para los autores, por ejemplo, una publicación académica. El licenciado fulano redacta la presentación, ¿no?, de un texto que tiene, no sé, 12 páginas en el original, ¿sí? Una vez que se ha adaptado a un documento para editar, suelen crecer. A veces, ustedes saben, el tema del tamaño de los caracteres llega a influir en esto. De ahí que es mejor a veces contabilizar los caracteres, ¿no?, con espacios, es decir, la talla, si se quiere, del texto, y tener en cuenta las fechas, ¿no? Como bien había mencionado Clever, de envío a edición y las fechas previstas del cierre de edición. Una vez que se han editado, pueden hacerse observaciones como las del visto bueno del autor, es decir, en este plazo, ¿no?, que hemos previsto y en el que efectivamente se ha cumplido una corrección, puede también enviarse el producto al autor y el autor puede dar su visto bueno, sea vía email, sea vía un documento escrito. Son varias las posibilidades, ¿no? Pero tenemos una certeza de que está de acuerdo con los cambios que se han realizado. Y así pueden
hacerse de manera análoga, ¿sí? La planificación de varios otros textos. Les decía, cada texto en el caso de las revistas académicas es como un proyecto, un mini proyecto, ¿no? Editorial, de 20, 30 páginas, etcétera. Y en función de esta extensión del texto, hay que plantearse un límite, ¿no? De corrección, un pequeño cronograma. Se suelen utilizar estas tablas Excel para poner un poco de orden en las tareas editoriales y pueden ustedes fácilmente calcular cuándo iniciarían y cuándo prevén terminar, ¿no? Una edición. ¿Sí? Es decir, corregir todos estos aspectos que habíamos mencionado. ¿Okay? Entonces, bueno, es un pequeño ejemplo de cómo podemos organizar. Ya no esta vez el texto propiamente, sino el trabajo sobre el texto. ¿Sí? Que me parece que también es vital para llegar a un buen trabajo, ¿no? Para llevar a buen puerto una edición y una corrección de textos. ¿Qué es lo que se espera que actualmente se haga en el ámbito de la corrección? ¿Qué es lo que se espera que un corrector haga? Les quiero mostrar un par de ejemplos. A ver, empezaremos por el más reciente. ¿Sí? Estos son términos de referencia que se han difundido para la edición y corrección de estilo de un texto, ¿no? En el ámbito más de la ecología y el cuidado de los recursos naturales. Es la World Wildlife Fund, que solicitaba un editor y un corrector de texto. Bueno, ahí presenta sus objetivos como organización, ¿no? Y además el objetivo propiamente de una consultoría que se planteaba porque esto ya venció, que se planteaba realizar sobre un documento, ¿no? Dice el plan de gestión del sitio Ramsar Río Blanco, ¿no? Para que informarse al respecto. Pero ¿cuáles son las actividades? ¿Qué es lo que se espera que haga un corrector? Pues es asegurar una edición, ¿no? Clara, uniforme y adecuada a un lenguaje sencillo y comunicativo. Se dan cuenta, el aspecto de la claridad también está muy presente en este tipo de convocatorias públicas reales, ¿no? Esto no me lo he sacado del bolsillo, esto es algo que circula en redes sociales, en los ámbitos de difusión de convocatorias profesionales, ¿sí? Y te dan la extensión del documento, ¿no? Se espera que se corrija el estilo, ¿no? Del mismo y que se procure un tono, si se quiere, claro, ¿no? Comunicativo del mismo, lenguaje sencillo. Se espera que se corrija de manera integral todos los aspectos que conocemos, ¿no? La gran mayoría de nosotros que estamos en ámbitos vinculados al lenguaje, pero también gente que es lectora, es gente muy interesada en los textos, los conoce también, la ortografía, puntuación, sintaxis, coherencia textual, vean ustedes la importancia de la lingüística textual en este ámbito, ¿sí? Además de correcciones de cuadros, gráficos y títulos, ¿no? Que son elementos que forman parte de los textos. Muchas veces se piensa que la corrección de textos es párrafos y párrafos y párrafos de caracteres, pero no. También existen otro tipo de material gráfico que hay que poner en orden, es decir, que hay que sistematizar y uniformizar, ¿no? Según los criterios que muchas veces las revistas académicas o las instituciones, como la que les estoy mencionando, toman en cuenta, ¿sí? Adecuación del contenido al público objetivo, vean nuevamente el aspecto de la claridad, ¿no? Pero pensando en el público, a quién se va a llegar, ¿no? Son autoridades locales, ¿no? Son personas del lugar, de una población rural, por ejemplo, y este documento te pide que sea claro para ellos, ¿no? Estructura del documento, recuerdan ustedes cuando mencionábamos que el orden daba claridad, pues sí, te piden que uno sea ordenado, que trate de organizar un documento estructurado, ¿no? Y claro, coordinar
siempre con las personas involucradas, ¿no? Tanto aquí la fundación que contrata como con los productores de su contenido, ¿no? En fin, y hay un producto que va a ser, claro, el documento revisado, editado en formato Word, para que vayamos a las siguientes etapas. Ustedes han visto de diagramación, impresión o publicación digital, como ahora también está de moda. En fin, es eso. Para no extenderme mucho, voy a avanzar un poquito más, pero les he dado una idea de lo que se espera que se haga actualmente, ¿no? Aquí tampoco me voy a detener mucho, son los errores frecuentes, ¿no?, de la redacción en español, ¿sí?, o en castellano. El uso de mayúsculas está, de hecho, muy presente. Pueden revisarse manuales de estilo, pueden revisarse los documentos de la Real Academia, instrumentos que en un momento se los voy a mencionar para que puedan ustedes salir de dudas en cómo utilizar correctamente o adecuadamente las mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, después de los dos puntos, ¿sí?, generalmente viene una minúscula, pero existen excepciones donde podemos usar la mayúscula, ¿no? Los títulos de obras, lo propio, ahí la tendencia ahora con las tecnologías y las traducciones automáticas de tomar la tradición inglesa, ¿no?, y poner mayúsculas en cada sustantivo, la tradición alemana también, pero no, en español no es necesario, ¿no? Es decir, exceptuando nombres propios o nombres institucionales, etc. O una clásica, ¿no? Vean ustedes aquí algunos ejemplos. Gobierno y gobierno, gobierno como institución, gobierno como acción de gobernar, o Estado, ¿no?, como institución nuevamente, y Estado como una ¿cómo se podría decir? Una situación permanente, ¿no? Marcas registradas, no sé, existen, claro, obviamente los nombres personales, ¿no?, departamentos y organizaciones, cargos públicos, que normalmente cuando se mencionan explícitamente se ponen en mayúsculas y cuando se los menciona de manera general van en minúsculas, ¿no? Se acude para todos estos casos a las obras de referencia, a los manuales de corrección o a las obras de la academia, que son altamente recomendables y están todas, bueno, no todas, pero una gran cantidad en línea. En un momento los vamos a ver. Las preposiciones son otro clásico, ¿no? Relacionado a, relacionado con, ¿no? En base a, que es muy común incluso en las traducciones automáticas, cuando es mejor decir sobre la base de, etcétera, etcétera. Y los anglicismos y los calcos, que creo que es a lo que se refería Clever en uno de sus ejemplos, ¿sí? Reportar, ¿no?, del inglés, por informar, cuando tenemos un término más propio en español. En fin, como os digo, no me voy a extender en esto, pero existen también errores en los símbolos, ¿no?, los números, los símbolos, por ejemplo, el porcentaje, normalmente andan separados del número, habitualmente se los pega. Es decir, lo recomendable es que estén separados, ¿no?, pero habitualmente aparecen en los textos como un error pegados, ¿no?, o el formato de horas, entre otros aspectos. Habíamos visto la puntuación y otros clásicos que ahora son muy frecuentes, que son a nivel de la morfosintaxis, ¿no?, la discordancia de género y número en nuestro medio es tremenda, es decir, estás hablando en masculino y luego pasas al femenino, o estás hablando en singular, pasas al plural o inversamente. Puede ser un rosario o varios rosarios de este tipo de errores, o lo que está muy de moda, el desdoblamiento innecesario, ¿no?, de los y las, incluso el aspecto de estas propuestas inclusivas, ¿no?, que hay que tratar igual al momento de corregir textos, uno se topa con aquello. Usos inconsistentes, ¿no?, de pronombres o de voz activa, pasiva. Cuando un texto es más testimonial, digamos, se usa la voz activa. Cuando es más un reporte, o sea, pretende ser un reporte más objetivo, se usa la voz pasiva, etcétera, etcétera. Y claro,
Este sí es otro clásico, las citaciones, notas de pie de página y referencias. Es lo que a veces hay que corregir con mayor detalle, ¿sí? Y ahí, esto que se denomina el aparato crítico también tiene inconsistencias grandes y se puede notar en los textos mediante el aparato crítico si es que está bien estructurado o no, o si es un texto a veces hasta realizado con inteligencia artificial o plagiado, ¿no? Es decir, un copy-paste brutal que aparece en medio texto y no tienes la citación, no tienes la referencia, o está incompleta. Es una de las marcas que te permite darte cuenta de que estás ante un texto extraño, ¿no? No solamente a partir de su forma, porque puede quedar muy bonito en su forma, pero en relación a su contenido, a su estructura en el contenido. En fin, les decía, las herramientas, ¿sí? Si ustedes no las conocen, tómenlas en cuenta porque todas estas he verificado están en línea y son muy útiles. La nueva gramática básica de la lengua española. La gramática oficial de la academia es realmente una obra especializada. Es siempre recomendable revisarla, pero para una corrección tal vez no sea muy práctica. ¿Sí? La gramática básica, contrariamente, puede absorber algunas dudas. Lo propio, la ortografía básica de la lengua española, los recursos en línea, el diccionario panhispánico de dudas, si quieren hacer alguna corrección particular, ¿no? Y esta otra página de la Fundeo, la Fundación del Español Urgente, que también está en línea, muy utilizada para salir de dudas rápidamente. Y este libro de estilo, que sí es también esencial para realizar correcciones, ¿no? Lo han puesto en línea la RAE, de manera que absuelve muchas dudas en el caso del español, ¿no? El caso de las normas APA también es esencial para las publicaciones académicas, entonces ustedes lo conocen tal vez más que yo, está en línea desde hace tiempo, ¿sí? Sin embargo, son guías internacionales, ¿no? Las que podríamos considerar a nivel nacional, yo he tomado muy en cuenta las guías de la Biblioteca del Bicentenario, pero es una normativa que ha alimentado, entiendo, al manual de la carrera de literatura, por ejemplo, ¿no? Donde se presentan muchas normas importantes para la redacción de textos académicos y además textos propiamente realizados en las humanidades y en las ciencias sociales. Un otro texto recomendable es el de una colega en lingüística e idiomas, querida profesora Mirta Martínez. Tiene un texto importante que se denomina Redactar cómo, y tiene una sección efectivamente orientada hacia la corrección de estilo, ¿sí? Corrección y estilo, señala Mirta Martínez, hace un matiz ahí muy interesante de sentido. Lo propio. En este tipo de manuales pueden encontrarse recomendaciones sobre cómo escribir y sobre todo cómo enmendar estos errores frecuentes que mencionábamos, ¿no? Hace un momento, a distintos niveles, ¿sí? Y eso de los errores frecuentes, les digo, cambia según el tipo de texto, según la experiencia del editor. No hay un manual totalizador, digamos, de los errores que puedan aparecer, ¿no? en los textos, ¿sí? Ángel me va a ayudar a mandarles una pequeña práctica de corrección de textos, ¿sí? Para, bueno, tratar de cubrir esta idea de taller, ¿no? Que habíamos mencionado al inicio. Y lo va a hacer mediante el grupo de WhatsApp. Lo que quisiera que ustedes realicen en esta práctica, la van a enviar en un documento Word o en un documento PDF, ¿no? Al grupo de WhatsApp, es realizar una corrección. ¿Sí? Acaba de ponerla Ángel, veo, en el grupo. Revisar el texto adjunto y completar la tabla de correcciones. Vean, con 4 o 5 casos de errores según el ejemplo. Tengo un texto, no es mi intención torturarlos, ¿no? Pero la verdad es que este es un texto real que
que se presenta, ¿no?, habitualmente en ciencias humanas y sociales. Obviamente aquí más que nunca guardo el anonimato, ¿no?, de las personas que lo han podido redactar, pero ustedes van a encontrar que, como cualquier texto, no están ausentes los errores. Tal vez aquí sí algunos más marcadamente que otros, ¿no? Pero bueno, no es un texto entero, es un fragmento, ¿sí?, donde tienen abundante material donde encontrar errores, ¿ya? ¿Cuál es la práctica? ¿Sí? Llenar de esta manera sencilla una tabla de correcciones. Básicamente, encontrar un tipo de error. Bueno, primeramente, ¿no?, yo diría encontrar el error. Vean ustedes, el ejemplo es situaciones sociopolíticos, ¿no? Entonces, bueno, aparece así en el texto. Yo no me lo he inventado, no lo he modificado. Son textos que vienen así. Errores de dedo, errores de sintaxis, en este caso, concordancia de género, ¿ya? Situaciones sociopolíticas, ¿no? Sí, si es una situación, entonces concuerda el femenino con su adjetivo, es eso. Y en la última columna, concordancia nominal, ¿no? El adjetivo debe concordar con el sustantivo. Si quieren le ponen según la RAE, ¿no? Pero no es necesario. La idea es tratar de ubicar en este texto que les propongo algunos tipos de errores y fundamentarlos, ¿ya? Y claro, proponer una corrección, ¿no? Hay varias propuestas, pueden realizarse de esta forma. Quisiera que descarguen el documento, puedan hacerlo ya con un poco más de calma, porque el tiempo no nos va a alcanzar, en sus domicilios, en sus casas, y lo puedan enviar en el transcurso del día, ¿no? De manera que también tengamos una constancia de su trabajo, ¿ya? Eso como una práctica asignada, digamos. Les vamos a hacer una retroalimentación al respecto. Quería comentarles algo más antes de que se nos agote el tiempo. Esto que a mí me ha parecido muy interesante y además contemporáneo, ¿sí? Una exploración de las herramientas informáticas para la corrección, es decir, la famosa inteligencia artificial. No es conocido para nadie, no es desconocido para nadie que, bueno, son muy usadas actualmente en el ámbito de la enseñanza, aprendizaje, corrección de textos. Y hay un autor, Morris Polanco, que en la Crónica de la Lengua Española, el año 22-23, plantea que se puede utilizar tanto en la enseñanza de la escritura, la IA, como en la corrección de textos. Nos señala esto, no lo leo así muy rápidamente. Uno de los principales usos que pueden darse a las herramientas de IA de procesamiento del lenguaje natural es como correctores de estilo. Se trata simplemente de revisar con el estudiante, aquí entiéndase también corrector, ¿no?, porque habla en un contexto de enseñanza, ¿sí?, los cambios o correcciones que el programa sugiere, ¿no? Es decir, esta herramienta, el robot, te va a sugerir. Y el corrector, o en este caso el aprendiz, el estudiante, trata de encontrar la norma ortográfica o la norma gramatical, llamémosle de manera general, en la que se fundamenta. Algunas de estas aplicaciones, claro, te remiten, ¿no?, a páginas como el diccionario panhispánico o la Fundeu que habíamos mencionado. Pero el ejercicio entiendo que puede llegar a ser ese cuando utilizamos la inteligencia artificial para corregir textos. Ok, el robot nos puede entregar un texto muy pulido, pero que puede escapar, digamos, a nuestros contenidos originales, que puede escapar a lo que realmente queremos decir, o que finalmente contenga errores o alucinaciones, como se dice, de la inteligencia artificial. De ahí que sea necesario verificar. Es decir, si bien nosotros estamos evaluando, ¿no?, estas sugerencias de la inteligencia artificial, hay que verificarlas y hay que validarlas, ¿no? Es decir, retomamos alguna de esas sugerencias, la podemos adoptar para nuestro texto, para el texto que estamos corrigiendo, y en este ámbito es vital la participación de la corrección, del corrector humano, ¿no?
Hay aspectos que pueden ser fácilmente automatizables cuando son superficiales, ¿no? Algunas citas, el reemplazo de algunas formas únicas, pero cuando se trata más bien de revisar, ¿no? Aspectos de tipo textual, cuando un texto tiene que ser coherente, cohesivo y tiene que estar bien organizado, ¿sí? De ahí les reitero la importancia de la lingüística textual. Es imprescindible la verificación humana, ¿no? Porque a nivel forma, la inteligencia artificial hace maravillas. Te puede entregar textos que parecen muy bien estructurados en lo que concierne a la forma, hacia afuera, pero en la consistencia, digamos, de la información pueden tener grandes vacíos, incluso pueden cometer este tipo de plagios, ¿no? Como se mencionaba hace un momento, o alucinaciones, simplemente se inventa la IA y punto. Los procesos que no son automatizables llegan a ser parte de los errores que puede cometer la inteligencia artificial. Algo que sí hay que pulir, algo que sí hay que ver con más detalle, yo pienso que en una próxima sesión sería óptimo, es tratar de reflexionar sobre las indicaciones o los famosos prompts que se indican, ¿no? Que se más bien instruyen a la inteligencia artificial, ¿sí? Tienen que ser instrucciones, tienen que ser indicaciones que vayan en la línea de la corrección del texto, es decir, que a partir de todo el conocimiento gramatical, textual, del proceso editorial que uno tenga, se le brinde a la computadora y ella pueda darnos sugerencias más o menos adecuadas o dentro de nuestras expectativas, ¿no? Vean ustedes este caso. Esto más les quería mostrar para ir cerrando. Tengo un texto original, ¿sí? Es el caso del texto que hace un momento les mencionaba. Introduzco un párrafo, ¿no? De este texto a la inteligencia artificial. ¿Qué le pido? Una instrucción muy simple, no muy especializada, que es corrige gramática y puntuación, si no me equivoco, le puse de este texto. ¿Ya? ¿Qué es lo que te propone la IA? Hay dos opciones, una más conservadora, ¿sí? No es en todos los casos, es en la experiencia que yo he realizado, ¿no? Una propuesta más conservadora que trata de conservar propiamente, de mantener, ¿no? El contenido y el estilo original, ¿sí? Pero ya te corrige todo lo que es morfosintaxis, gramática. Sin embargo, hay que revisarla, ¿no? Y hay otra más académica, le llama, pero es más invasiva al mismo tiempo. Es decir, aquí sí cambia ya sustantivamente las palabras originales, por ejemplo, que ha usado el autor, ¿no? Queda como un texto formalmente, les decía, muy académico, muy prolijo, pero tal vez estamos desvirtuando, ¿no? El pensamiento original del autor. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, tienes un texto original, ¿sí? Tienes propuestas de IA y finalmente validas, ¿no? Entonces, bueno, puedes retomar elementos de ambas, siempre tratando de respetar el pensamiento del autor y, en última instancia, ¿no? Adquiriendo su visto bueno, su beneplácito sobre el texto. Sobre esta última parte, también nuestro auxiliar Ángel les va a enviar un formulario, ¿no? Una plantilla donde se les propone, igual, someter, ¿no? Un párrafo a la inteligencia artificial y que ustedes puedan considerar las opciones que se les brinda. Y al final, enviarme en esa plantilla el texto que ustedes validan como correctores, ¿sí? Son prácticas que me parecen que pueden apoyar, no son definitivas, ¿no? Porque pueden apoyar la tarea de un corrector de textos, un corrector de estilo, como acostumbra llamarse, ¿no? El estilo, entiéndase, institucional, ¿no? No un estilo personal, porque un estilo personal no se puede corregir, pero tareas que pueden ser, digamos, facilitadas con estas herramientas. Lo indispensable, reitero y quiero ser enfático con eso, es la
validación del experto, es decir, de alguien que se ha formado, ¿no?, la, en la gramática, o que ha estado muy familiarizado con este tipo de conocimiento, que lo maneja, si quieren, que lo aplica de una manera sistemática y pueda realmente estar en una posición de corregir, ¿no?, a un autor, ¿sí?, que tenga una cierta autoridad gramatical, llamémosle así, sobre el autor.